Capítulo 16. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron, y poniendo a prueba a Jesús, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les dijo: Al caer la tarde ustedes dicen: hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana: hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. ¿Saben ustedes discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos? Una generación perversa y adúltera busca una señal, y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Los discípulos, al pasar al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Entonces Jesús les dijo: Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo: Lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni recuerdan los 5 panes para los 5,000? ¿Y cuántas cestas recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000? ¿Y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé de los panes? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que él no les había dicho que se cuidaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Capítulo 17. 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se les acercó y tocándolos dijo: Levántense y no teman. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: No cuenten a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos entonces le preguntaron: ¿Por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respondió Jesús: Elías ciertamente viene,
y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que él les había hablado de Juan el Bautista. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo: Por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo, y dijeron: ¿No paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo, y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o a 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor,
¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, 216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano.